Colombia, que es mayoritaria. Vamos a tratar de conversar con Luis Alberto Rusián precisamente el equilibrio en esa balanza comercial donde vemos mayores beneficios o punteando los empresarios colombianos sobre los empresarios venezolanos, entendiendo las particularidades del mercado venezolano. ¿Hasta dónde podría llegar y hasta dónde se podría haber beneficiado Venezuela con esta relación comercial? Ya tenemos a Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana, Cabecol. Repito, señor Rusián, a ver si nos escucha bien a esta hora. Lo tenemos vía Zoom. Buenos días, Saúl. Bueno, yo espero que ustedes me escuchen bien. Perfecto. Ahora hasta ustedes. Señor Rusián, fíjese, vamos a empezar como por lo más reciente, sobre todo la preocupación que ha generado la salida de Chevron. Dentro de este conglomerado de empresarios venezolanos colombianos se discute el tema. Se lo pregunto porque básicamente se nos avisa y se nos adelanta que va a haber menos dólares, básicamente con la salida de Chevron. Eso se está debatiendo entre los venezolanos colombianos. ¿Les genera preocupación además? Buenos días, primero que nada, gracias por la invitación, Saúl. Y bueno, con respecto a ese tema, aunque nosotros tratamos siempre de vincular la vocería de la Cámara a la relación per se entre Venezuela y Colombia, es obvio que siendo nosotros un país fundamentalmente petrolero y donde nuestros ingresos vienen derivados de esa actividad y todos estos anuncios que se han presentado generan incertidumbre, expectativas, preocupaciones por parte del empresariado que hace bien la relación nacional. En otro sentido, porque de esa actividad es que en gran medida se requieren los recursos para poder hacer las importaciones y, bueno, los proveedores, los socios colombianos que tienen relaciones con Venezuela están expectantes porque seguramente que esto va a tener una afectación en cuanto a la disponibilidad de divisas, inclusive del sector privado venezolano, para poder hacer las compras, que son las importaciones finalmente que hacemos de Colombia. Así es. Pasado este tema, entendiendo las preocupaciones sobre todo esto, fíjese que tenemos novedades de parte de ambos gobiernos. Desde Colombia, el presidente Petro asoma una propuesta al gobierno venezolano, la creación de una zona económica especial. En principio se hablaba solamente de Táchira, norte en Santander, se amplía a Zulia. ¿Hasta dónde podría llegar y qué tan factible, le consulto, veremos una zona económica en el corto plazo? Porque no es primera vez que se habla de una zona económica especial, sobre todo entre Venezuela y Colombia con tanta tradición. Bueno, tendría que comenzar diciendo que existió una zona económica fronteriza entre los dos países cuando estábamos en la comunidad andina, solo que su creación fue a finales de la relación, es decir, cuando ya Venezuela estaba por salirse, razón por la cual no se dieron todos los elementos necesarios para su ejecución. Desde la Cámara nosotros vemos, desde Cabecol, vemos con muy buenos ojos el anuncio, la iniciativa y la disposición. Si esto se suma voluntad y voluntad política, que siempre para este tipo de proyectos es importante, ¿quién dice que no puede ser? Lo que sí es que va a implicar una agenda de trabajo más allá de lo arancelario, más allá de los regímenes aduaneros especiales, de exoneraciones o reintegro. Porque, por ejemplo, va a haber que trabajar mucho a nivel técnico para lograr consenso y construir la zona. Las figuras jurídicas con las que cuenta Colombia está fundamentalmente las zonas francas, aunque eventualmente ha desarrollado algunas zonas fronterizas, son unas zonas económicas especiales, pero en todas ellas el régimen fiscal es de exoneración. En el caso venezolano, en las zonas económicas especiales se habla de reintegro. Y bueno, este es solo un ejemplo de los elementos sobre los cuales tendremos que trabajar, porque los técnicos venezolanos y los técnicos colombianos tendrán que llegar a acuerdos. Y es importante que involucren, inclusive en este caso, a las autoridades regionales y a la sociedad civil, a los gremios, a los empresarios, a los potenciales inversionistas que estarían vinculados a la zona. Uno de los elementos importantes de esta zona es que daría condiciones especiales para operar en el Táchira y norte de Santander, e inclusive se nos ha dicho, así como tú bien has comentado, que podría ir más allá. Esto es una zona que podría tomar algunos municipios del estado Táchira, algunos municipios del estado Zulia, y municipios del norte de Santander en principio, para tratar de generar en ese espacio concreto territorial unos regímenes diferentes y hablar de una agenda ampliada, es decir, asumo yo que se estará hablando de temas como de interconexión eléctrica
o de promover todo lo que es las capacidades hidroeléctricas que haya en esa zona, la planta esta de Olivante Caparo, o temas de transporte, logística, de servicio, a lo mejor temas mineros. Es decir, los elementos propios de la actividad de la región, hay esa vocación en esa zona. Ahora, señor Rosán, fíjese en ese tema. Estamos hablando de una estrategia macro y una estrategia binacional. Pero fíjese que usted ha utilizado el verbo asumo. Asumo que se están haciendo algunas cosas. ¿Los están llamando ustedes como empresarios, como actores fundamentales de la economía para ver cómo va y se da forma a esta zona económica Venezuela-Colombia de parte de ambos gobiernos? La verdad es que nosotros hemos percibido que la agenda entre los dos países, esa agenda oficial que venía tan fuerte y con tanto ímpetu por un buen rato, ha estado como en una invernación, donde continúan las cosas poco a poco, pero no con el ímpetu original del relanzamiento de la relación. Pero estimamos que habrá que retomar, o que tienen interés de retomar, distintos puntos, y entre ellos, por las declaraciones de lado y lado, uno concluye que esta figura de la zona económica binacional va a ser como el caballito de batalla, donde se van a enfocar mucho los esfuerzos actuales. En oportunidades anteriores, recientes, se nos ha llamado, tenemos una bastante buena comunicación con las autoridades del Viceministerio de Comercio Exterior, acá, con el Ministerio de Comercio de Colombia, con distintas instituciones, con las gobernaciones, y pensamos que deberían comunicarse y estamos esperando simplemente que sucede. Lo que sí es que tenemos que estar claros que en principio todas estas agendas comienzan en conversaciones bilaterales de los dos gobiernos, y en base a cómo establezcan los parámetros o los criterios generales es que nos pueden invitar a nosotros. Señor Rusián, me voy a adelantar un poquito, no sé si tienen cifras ya consolidadas, ya estamos a punto de finalizar este primer trimestre. ¿Cómo va la relación, la balanza comercial Venezuela-Colombia? Si ya la tienen. Y le conduzco la pregunta también en el equilibrio de esta balanza comercial, porque cuando uno revisa las cifras recientes, básicamente Venezuela exporta a Colombia el 10% de lo que hace Colombia para acá. Bueno, sí, tenemos cifras al cierre del año pasado. Okay. Sabes que siempre las estadísticas tienen un delay. Y pues estamos satisfechos y contentos porque lo que demuestra es que el cierre del 2024, respecto a la comparación del cierre del 2023, el comercio formal binacional continuó creciendo. Pasó de unos 797 millones aproximadamente a unos 1.137 millones de intercambio binacional. Eso implica un crecimiento del 42,7% aproximadamente. Como bien dices, no es equilibrado, y lo que ha hecho que crezca más esta relación siguen siendo las importaciones que hacemos nosotros los venezolanos desde Colombia. Y estas importaciones pasaron el año pasado de 666 millones a 1.003 millones o 1.004 millones aproximadamente. Mientras que las exportaciones de Venezuela a Colombia pasaron de 131 millones a 134. Es decir, las exportaciones nuestras crecen solo un 2,5%, mientras que las de ellos están en el orden del 50% más de exportaciones de allá para acá. Esto es el resultado, y yo siempre digo que esta cifra es el resultado de todo lo anterior. Es de la manera de operar en Venezuela y la manera de operar en Colombia. ¿Por qué entonces es interesante esa zona franca binacional o esta zona especial? Porque como van a tener que ponerse de acuerdo para homologar las condiciones, tanto en lo legal, pero también con el tema de los servicios públicos. Es decir, parte de la agenda tendrá que ser cómo se hace inversión en Venezuela para esa zona, colocarla a la par de cómo es el servicio en Colombia, y aquellas ventajas que tengan de un lado y del otro tratar de compensarse. Es que tiene que ser, y es el objeto de la integración, es que los países funcionen como un solo mercado. Y en un solo mercado es que los operadores económicos de un país y de otro funcionen similar. Entonces, aquí siempre se ha hablado de inflación y todas estas cosas. Están los servicios públicos, está en la carga tributaria que hay en Venezuela, en lo cual muchos de las cámaras hacen llamados respecto a eso, la racionalización. Entonces, el comercio está, podríamos decir que hay un desbalance, pero la manera de trabajar, y más con un país vecino con el cual siempre vamos a tener relaciones de comercio y de complementariedad, tienen que trabajar entonces los factores que inciden en esas condiciones. Y recordemos también entonces que en un país como Venezuela, donde tenemos que pagar por anticipado muchas de las importaciones que se hacen a proveedores extranjeros,
la relación con un país vecino, el ciclo del dinero es menor y ya se empiezan, es decir, los días en que tú pagas y llega la mercancía es mejor. Entonces un proveedor cercano, lo que llaman ahora el nearshoring. Adicionalmente a eso, Sí. tendríamos entonces que pensar si es la confianza para que nos den crédito, que sería lo importante. Bien, señor Rusián, muchísimas gracias por acompañarnos y por acercarnos a esta propuesta y hasta dónde podría llegar. Que tenga buen día. Muchísimas Amigos, gracias a ustedes por la oportunidad. Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara Venezolana Colombiana Cabecol, nuestra primera entrevista del día de hoy. Al regreso seguimos con muchas más.